Muy bien. El día de hoy pues culminamos lo que es la teología en la consejería bíblica o la consejería bíblica y la teología. Y personalmente ha sido de mucha edificación y de mucho aliento conocer a través de la teología lo importante que es para la consejería bíblica. Cada una de ellas sin excepción. Y tal vez no pudimos ahondar mucho más en cada una de ellas, pero tal vez el objetivo quedó cumplido. Poner en su mente y en su corazón la necesidad de la teología a la hora de aconsejar bíblicamente. Una persona que se llame consejero bíblico no podría ser un consejero bíblico si no es un teólogo. Y dicho sea de paso, recuerden que todos somos teólogos, algunos buenos y otros malos, pero todos hacemos y estudiamos teología. Y hoy pues tenemos la última teología, que es la escatología o los acontecimientos finales. Y en algún momento podemos pensar, ¿y cómo es que la escatología es relevante en la consejería bíblica? Bueno, creo que no todo exactamente de la escatología es relevante para la consejería bíblica. Hay algunas cosas, hay algunos temas que tal vez no son tan relevantes como otros en la consejería bíblica, pero vamos a ver por lo menos dos temas de la escatología bíblica que sí son muy relevantes a la hora de aconsejar a una persona bíblicamente. Y los dos son la muerte y los juicios. La muerte y los juicios. Entonces, ¿cómo es que la muerte se vuelve relevante para la consejería bíblica? Veamos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, que es un pasaje que ustedes conocen. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Esto es importante hoy en día. Y de la manera que está establecido para los hombres, sin excepción, y esta palabra se está refiriendo no solo a los hombres del sexo masculino, sino que se está refiriendo a la humanidad. Entonces, de la manera que está establecido para la humanidad, que mueran una sola vez. Y obviamente no todos van a experimentar la muerte. El apóstol Pablo aclara que algunos van a estar vivos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero hablando en términos generales, todos van a morir. ¿Y qué va a ocurrir después de la muerte? El pasaje dice que es el juicio. Entonces, la muerte es una realidad inminente de las personas cuando afrontan la muerte. Ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 27, nos habla también acerca de el juicio que viene para algunos que experimentan la muerte. ¿Qué dice el versículo 27 del capítulo 10 de Hebreos? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, la muerte es inminente para todos. Para unos, para vida eterna, y para otros, para muerte eterna. Y eso es bueno saberlo en la consejería bíblica. Máxime cuando estamos aconsejando personas con un diagnóstico terminal, o máxime cuando estamos consolando a personas con un diagnóstico insatisfactorio para él, para la familia. Y máxime hoy en día, donde tenemos una corriente teológica, llámese carismáticos, pentecostales, etcétera, etcétera, donde la enseñanza positivista está a la flor de piel, al día a día, donde enseñan, animan y alientan a una persona moribunda a que si tiene fe, Dios la puede salvar. Y no es que no creamos que Dios puede salvar y sanar a una persona moribunda,
pero creemos que no siempre la fe de la persona, o en la mayoría de los casos, la fe de la persona no condiciona la salud o la vida de una persona. Más que la fe de una persona es la soberanía de Dios, el decreto de Dios y la voluntad de Dios para esa persona. Entonces, ¿cuál es la esperanza que podríamos dar a una persona moribunda, a una persona con un diagnóstico terminal? ¿Podríamos darle la esperanza de meter en su mente como consejero bíblico de que Dios va a sanarlo si él tiene fe? Podría ser. Podríamos enseñarles a estas personas que Dios tiene el poder de sanar independientemente de la enfermedad y del diagnóstico, pero no es una esperanza muy segura, por así decirlo. Es más seguro lo que ocurre después de la muerte para los cristianos. Eso sí es completamente seguro, y vamos a ver un poquito de eso más adelante. Entonces, siempre hablando de la muerte, es una realidad inminente para toda la humanidad. Pero hay una diferencia en cuanto a los creyentes, cómo afrontan la muerte, a un incrédulo, cómo afronta la muerte. Veamos un pasaje, 1 Corintios 15, 51. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto. No todos dormiremos. Ese es un término para aludir a la muerte. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán resucitados. Miren esto, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la muerte que está, la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. Entonces, ¿qué tiene más esperanza? ¿Qué tiene más aliento? Tratar de infundir una fe positiva en un moribundo con respecto a que Dios tiene la obligación de sanarlo y librarlo de la muerte, o más bien ayudar a esta persona a ver lo que ocurre después de la muerte para los cristianos. Y es maravilloso realmente. Por eso el apóstol Pablo dice, y vamos a ese pasaje, creo, Filipenses 1:19. Filipenses 1:19. El 21 leamos. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, como dice ahí, no mejor. El pasaje dice que es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, ¿cómo mira la muerte un incrédulo? La separación de sus bienes, la separación de su familia, la separación de su trabajo. Pero ¿cómo mira la muerte un creyente? La esperanza básica del cristiano cuando afronta la muerte es completamente diferente. Pablo nos da como una visión de lo que es para el creyente, o lo que representa para el creyente la muerte. Es muchísimo mejor y es mejor porque va a estar con Cristo. Y a los corintios le dice que
esto incorruptible va a ser transformado. Y yo no sé si ustedes luchan con el pecado, creo que sí, pero a veces llegamos a la conclusión de cuando pecamos, ¿cuándo vamos a ser transformados? ¿Cuándo dejaremos de pecar? Y nos hastiamos a veces de nosotros mismos, de esta naturaleza pecaminosa. A veces aún estamos pensando en derrota por lo imposible que se vuelve vivir un tan solo día sin cometer un tan solo pecado. Pero esto es esperanzador para nosotros. Corruptible se volverá después de la muerte incorruptible. Esto que es perecedero se va a volver imperecedero. Ya no vamos a estar luchando contra. Entonces esto llena de esperanza a una persona. Ahora, es interesante en consejería bíblica cuando hablamos de la muerte también, tener mucho cuidado con la enseñanza diabólica de los viajeros celestiales o los turistas celestiales cuando afrontan la muerte. Ya vimos en Hebreos capítulo 9 versículo 27 que está establecido para la humanidad que mueran una sola vez. ¿Qué hay entonces con estos que afirman que mueren y van al cielo? Que mueren y pasan una temporada, horas, días, meses, qué sé yo, estando en el cielo y disfrutando del cielo. Hay unos problemas bíblicos ahí. Y estos testimonios no deben ser aceptados por los cristianos por las siguientes razones. La descripción de la muerte, número uno, es una experiencia agradable para todos los que mueren. Según estos, que escriben libros, que hacen películas, todos los que mueren van a experimentar algo agradable. No hay ninguno que ha escrito un libro, que ha hecho una película o que ha soñado y que ha dicho morí y estuve en el infierno y fue agradable estar ahí. La mayoría de los que describen después la muerte para vender libros o hacer películas, describen como un viaje al cielo y como una experiencia placentera. Entonces, la descripción de la muerte es una experiencia agradable para todos y no es así, porque el pecado, o la Biblia enseña que el pecado va a condenar a las personas y van a ir a una condenación eterna, como vimos en Hebreos. Es horrendo ese lugar. Entonces, si todos van al cielo, el pecado se vuelve algo liviano. La enseñanza del infierno, la enseñanza del cielo, la enseñanza del juicio son socavadas con este tipo de enseñanzas. La descripción del cielo y Dios son contradictorias unos con otros. Y voy a hacer referencia a Don Piper. Esta persona que fue al cielo dice que las personas que están en el cielo no tienen alas ni tienen edad. Otro, Colton Burpon, dijo que las personas tienen alas y están a final de los 20 años. Entonces como que hay un cielo aquí, otro cielo allá y no es el mismo. Mary Baxter también dice que en el cielo los bebés crecen y miró lágrimas en las personas. Todos estos testimonios son contradictorios entre sí, pero también la descripción del cielo y Dios son contradictorios en sus mismos testimonios. Este mismo hombre, Don Piper, primero dijo que vio muchas personas que conocía, que no vio a Dios, no vio ningún resplandor luminoso que le indicaran la gloria de Dios, pero en el marzo del 2011, en una predicación, dice que vio a Dios encima de una colina donde estaba la luz más brillante que había visto, y él aseguraba que sabía que era Dios. Entonces, antes dicen no ven a Dios y después dicen ven a Dios. Otro hombre, Colton Burpo, dice que él recuerda detalles de su visita al cielo. Y el 8 de abril del 2014 él dijo: mi mente está muy clara, mis recuerdos son muy vívidos. Pero el 29 de abril del 2014 dijo: mis pensamientos del cielo no son tan claros como antes. Entonces se contradicen en sus mismos testimonios. La descripción del cielo y de Dios tienen problemas bíblicos con respecto a estos turistas celestiales. Colton Burpon, por ejemplo, dice que las personas en el cielo tienen alas. Dice que el ángel Gabriel está sentado a la izquierda del Padre. Dice que Jesús anda cabalgando en el cielo en un caballo multicolor.
y dice que el Espíritu Santo es color azul. Perdonen, no sé ni qué palabra usar para describir esto, porque no quiero ser ofensivo ante ustedes, pero ofende realmente escuchar a una persona decir estas cosas. Y ellos toman el pasaje de 2 Corintios capítulo 12 versículo 2 versículo al 4, donde el apóstol Pablo hace una descripción en tercera persona de un viaje que él tuvo al cielo. Y ellos dicen, si Pablo lo pudo hacer, cualquier cristiano lo puede hacer, o nosotros los ungidos lo podemos hacer. Ahora, ¿cuál es el problema de este pasaje? Que este pasaje no es base bíblica para los viajes celestiales, sino para una humillación en la vida del apóstol Pablo. La descripción del cielo y Dios también tiene problemas teológicos. En sus libros y películas no se mira por ninguna parte el evangelio. No sabemos sus motivaciones, pero se venden millones, algunos de ellos 20 millones de copias de sus libros. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la consejería? Puede ser que encuentres a una persona diciendo, aquí en Ciguatepeque, yo morí y yo fui al cielo. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo lo vas a aconsejar? No puedes menospreciar la experiencia de esta persona. Obviamente no es bíblica, por los pasajes que hemos visto, pero la persona experimentó tal cosa. Ahora, ¿qué pudo ocurrir? Tendríamos que hablar con esta persona, tendríamos que ver lo que pasó, pero podríamos decir que lo que ella tuvo probablemente es una alucinación, creo que se dice. Probablemente eso es lo que ocurrió en su mente y ella experimentó eso, sí. Ella vio claramente esas cosas, sí, pero no era real. Era una alucinación y tenemos que ayudar a esta persona. Entonces, por un lado, la muerte, como la afronta un cristiano, es muy diferente a como la afronta un incrédulo. Y como consejeros bíblicos tenemos que tener la palabra del Señor, tenemos que tener respuestas a las preguntas que ellos tienen con respecto a este tema y con respecto a la situación en que están pasando. Un moribundo entonces debería de aferrarse no tanto a conservar la vida, sino más bien a vivir en ese momento para la gloria de Dios. Y es aquí donde se vuelve relevante los juicios. Los juicios. ¿Qué son los juicios? Es una evaluación justa que conduce a la clasificación de las cosas que difieren. El significado del juicio entonces es ordenar las cosas con justicia. Y eso es lo que vemos, lo que ocurre cuando la Biblia habla acerca de juicios. Se separan las ovejas de las cabras. Se corrigen los errores, se cambian los obstáculos, se reivindica el nombre de Dios, de su Hijo, de su pecado, se proclama la justicia de Dios. Y hay tres tipos de juicios que se vuelven relevantes cuando estamos hablando con un moribundo, cuando estamos hablando con una persona que está a punto de enfrentar la muerte. Número uno, el juicio para discriminar el lugar de la eternidad. Tres juicios encontramos en la Biblia, o por lo menos yo lo clasifico así. El juicio para discriminar el lugar de la eternidad. Sus obras delatan lo que son y sus obras nos van a decir entonces lo que son y al lugar donde van. Veamos algunos pasajes. Mateo 7:16. Mateo 7:16, un pasaje que ustedes lo conocen. Por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da ¿qué? Buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Qué tiene que ver eso entonces con la muerte? ¿Cómo sabrá el justo juez lo que es esa persona? ¿Cómo dictaminará el justo juez el lugar de la eternidad de esa persona? Sus obras. Sus obras. Y sus obras lo que hacen, o no es que las obras en sí tienen la capacidad de mandar a una persona al infierno, o las obras en sí tienen la facultad de condenar a una persona, pero lo que el pasaje nos está diciendo es que las obras en sí, los frutos en sí, nos muestran lo que las personas son. Entonces esta persona es lo que es por lo que hace. Es lo que es por sus obras.
y así también está registrado en Mateo 12:33, pero Lucas 6:44, quiero que lo veamos. Lucas 6:44, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Bueno, es casi exactamente lo mismo. Observe de nuevo que no es lo que uno hace lo que le salva. Cuando se le juzga, el árbol ya es buen árbol, por eso da buenos frutos. El hecho de que dé frutos no lo convierte en un buen árbol. Las obras de uno lo identifican como árbol bueno, trigo, oveja, cristiano, etc. Por el contrario, el árbol malo, la cabra, la cizaña, el hombre que no es salvo, como también es conocido por sus obras. Un pasaje más, Proverbios 20:11. Aunque el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia o recta. La Nueva Traducción Viviente lo traduce: aún a los niños se les conoce por su modo de actuar, si su conducta es o no pura y recta. Entonces, ¿cómo sabemos si una persona es creyente? ¿Porque lo dice? No, por sus obras. Y el justo juez va a dictaminar sentencia hacia esta persona por lo que es. ¿Y cómo se va a dar cuenta lo que es? Por sus obras, por lo que había hecho. Romanos 2:6 también nos habla acerca de esta verdad. Romanos 2:6 al 8. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en los días finales con respecto al juicio? Va a haber un juicio para discriminar el lugar de su eternidad, pero también va a haber un juicio para discriminar el grado de su castigo. Y otra vez, ¿qué tiene que ver esto con consejería bíblica? ¿Qué tiene que ver esto con la escatología? Y cuando estoy aconsejando a alguien, bueno, queremos aconsejar a esta persona a que viva para la gloria de Dios. Queremos poner en la mente de esta persona para que pueda ella rendir y vivir una vida que agrade y glorifica a Dios. Y queremos darle pasajes de las Escrituras que los motiven a hacer esto. ¿Y cómo esto motiva a una persona a vivir para la gloria de Dios? Bueno, nadie quiere pasar su vida, en un lugar de muerte. Entonces podemos usar, y de hecho, la Escritura del Señor, la palabra del Señor habla mucho acerca del infierno. Habla mucho acerca de la condenación eterna. Es uno de los temas de los cuales Cristo más habló estando en la tierra. ¿Por qué? Porque la intención de Él era ayudar a las personas a que entendieran dónde pasarían su eternidad si rechazaran a Cristo Jesús. Entonces estamos aconsejando a alguien. Lo más importante para nosotros no es cambiar su conducta, no es cambiar sus frutos, es cambiar su corazón. Porque sus frutos revelan lo que es su corazón. Y no queremos que él pase una condenación eterna. Y lo que queremos es que su corazón sea transformado. Y solo puede ser transformado con el poder de la palabra del Señor. Y por eso entonces lo alentamos, lo animamos. Y si es necesario, usamos el juicio para hacerle entender, reaccionar de que él necesita cambiar de vida. El juicio entonces va a ser para discriminar el lugar de su eternidad, para discriminar también el grado de su castigo. Mateo 11:21, quiero que vayan a este pasaje, Mateo 11:21 hasta el 24. Mateo 11:21 hasta el 24. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo, miren esto, que el día del juicio para determinar el grado de su castigo, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras.
No sé si en sus mentes pueden percibir que hay un grado de castigo, que hay un grado de castigo. Otro pasaje para esto, Lucas 12:47, vayan a este también. Lucas 12:47. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿cuántos azotes? Muchos azotes. Versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, ¿será azotado? Poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Un pasaje más, Romanos 2:12, creo que ya lo vimos, pero quiero que lo volvamos a leer. O mejor ahí mismo en Lucas 20:47, para que no se muevan mucho. Lucas 20:47. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán, como dice ahí, mayor condenación. Y hoy sí, Romanos 2:12, otra vez, Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Miren el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y un pasaje más en Apocalipsis, pero no vamos a ir allá, donde el Señor en el trono blanco dice que los muertos vivos, los muertos grandes y pequeños se presentaron ante el trono y todos fueron juzgados según sus obras. Y Hechos capítulo 1 también habla acerca de un lugar preservado para Judas. Entonces, los juicios no solo discriminan el lugar de la eternidad, sino que los juicios también discriminan el grado de su castigo. Estás frente a un moribundo, estás frente a una persona con un diagnóstico terminal, tienes que alentarlo, tienes que animarlo a abandonar esa vida. No tienes que estar tan preocupado porque esta persona sea sana. No tienes que estar tan preocupado porque esta persona salga del hospital vivo, por así decirlo. Si te tocara ir a un hospital, estás más preocupado por su alma. Y yo vengo de un contexto, hermanos míos, donde esto es muy triste, porque las personas no tienen el evangelio correcto. Entonces usan pasajes aislados de las escrituras para animar a las personas a creer que Dios está obligado a hacer lo que ellos quieren, y que Dios está obligado a hacer lo que ellos desean, y que todo lo que yo quiera, todo lo que yo desea, lo puedo obtener porque Dios es todopoderoso para hacerlo. Pero más que eso, hermanos míos, más que eso es el alma de las personas. Más que eso es el alma de las personas. Y un tercero y último juicio que nos alentaría a nosotros es que el juicio para discriminar el grado de su recompensa. Y vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, 1 Corintios 15:58, que ya lo leímos, pero quiero volver a leerlos para ustedes. 1 Corintios 15:58, que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, inconstantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y termina este versículo: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces estamos aconsejando a un hermano que viene y está desanimado, no quiere servir en la iglesia, está diciendo que va a renunciar, está diciendo que solo él trabaja, que nadie más hace nada. Tenemos que entonces decirle: mira, hermano, todo lo que tú haces en los últimos días, cuando Cristo venga en su segunda venida, traerá recompensa.
traerá recompensa. Nada de lo que hacemos, y esto es hermoso, hermanos, nada de lo que hacemos en esta tierra, que lo hagamos para la gloria de Dios, no para mi gloria, que lo hagamos para la gloria de Dios, queda sin recibir su recompensa. Y no es una recompensa dada por los pastores, por la iglesia, por la gente, es una recompensa dada por el Señor. Y esto es muy significativo para nosotros, porque a veces nosotros somos dados a trabajar para la gente, somos dados a trabajar para el aplauso, somos dados a trabajar para el reconocimiento. Si los ancianos, los pastores de la iglesia no me felicitan, no me agradecen por lo que hago, yo no sigo trabajando. ¿Para qué voy a trabajar? Si yo estoy trabajando y otros no están trabajando, pues yo voy a dejar de trabajar, porque no es justo que solo yo esté trabajando y otros no estén trabajando. Muchas veces pensamos de esa manera y tenemos que tener cuidado cómo pensamos cuando estamos trabajando y sirviendo para el Señor. Y si no estás recibiendo ningún aliento, ningún ánimo para trabajar en el reino de Dios, cualquier cosa que hagas, limpiar una silla, limpiar el piso, estar en el sonido, imprimir tratados, evangelizar, visitar, qué sé yo, si no estás recibiendo ningún ánimo para hacerlo, mira la palabra del Señor. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Viene una recompensa. Y voy a hacer una aclaratoria más adelante, pero quiero animarte, hermano mío. Quiero animarte con la escatología que habla acerca de los acontecimientos finales, y estamos viendo el juicio como un tema de la escatología, para animarte a ti a seguir trabajando, aconsejar a otros, aconsejarte a ti mismo para no dejar de servir en el Señor por las recompensas que vienen. Segunda a los Corintios 5:10, ¿qué dice? Segunda a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Miren esto, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un pasaje más, Gálatas 6:5. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, que dice, segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos ¿qué? Bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Colosenses 1:5. Voy a leer varios pasajes. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Hay una esperanza. Colosenses 3:24 también. Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 1 Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta o de esta vida presente, y también tiene promesa de la vida venidera. Ahí mismo, 1 Timoteo 6, versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. También leamos 2 Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y ahí mismo 2 Timoteo 4:4.
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces tenemos el juicio para discriminar el lugar de su eternidad. Tenemos el juicio para discriminar el grado de su castigo. Y también en escatología tenemos el juicio para discriminar el grado de su recompensa. Esta enseñanza nos puede animar. Si estamos viviendo en pecado, el juicio para discriminar el lugar de tu eternidad te debería de motivar a vivir en santidad. El juicio para discriminar el grado de tu castigo también debería de motivarte a la santidad, pero el juicio para discriminar el grado de tu recompensa te debería animar a seguir trabajando para la obra y el reino del Señor. Esas recompensas se dan por gracia, no por mérito. Y esto me recuerda a la visión celestial donde los ancianos, los 24 ancianos en Apocalipsis, ¿lo recuerdan? Están ante el trono. ¿Y qué hacen con sus coronas? Toman sus coronas y las rinden ante Cristo. El 24 ahí, un número representativo. Personalmente creo que es una representación del pueblo de Dios y entrega esas coronas, porque ¿quién es el que merece la gloria y la honra aún por las recompensas que recibimos? No somos nosotros, es Cristo Jesús. Nosotros no hicimos lo que hicimos porque quisimos. La Biblia nos enseña que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y toda motivación que tenemos para servirle, para adorarle, proviene del Señor. Ahora, otra aclaración. Lucas 17:10. Quiero que vayan a este pasaje y lo subrayen cuando tengan luchas con su ego. Cuando tengan luchas con su ego de que yo soy el único que trabajo en Betania. No hay nadie como yo. Yo soy el que llega temprano, el que se va de último, yo soy el que más ofrenda, yo soy el que más gente ha traído a la iglesia. Así también vosotros, miembros de la iglesia Betania, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, y pregunto esta mañana, ¿quiénes de los que están aquí podrían levantar la mano y decir, yo he hecho todo lo que Dios me ha ordenado? Ninguno, ¿verdad? Yo igual, ninguno de nosotros ha hecho lo que Dios le ha ordenado. Entonces, sigue diciendo el pasaje, decid, siervos inútiles somos, si hicimos todo lo que Dios nos ha ordenado, pero como no hemos hecho lo que Dios nos ha ordenado, hermanos míos, ni a siervos inútiles llegamos. Si tú crees que has hecho algo grande, si tú crees que eres... Yo una vez escuché de alguien decir, sin mí este ministerio se viene abajo. No es de aquí, hermano, no están pensando ahorita en alguien. Pero yo escuché a alguien y yo decía, pero ¿cómo puede decir eso? Qué orgullo, qué prepotencia. Hermanos míos, ni a siervos inútiles llegamos, porque no hacemos todo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces esto solo era un recordatorio por si tú crees que estás haciendo mucho en el reino de Dios. No estás haciendo todo lo que Dios te pide que hagas y deberías de aconsejarte a ti mismo cuando ves las recompensas que no mereces a trabajar en el reino de Dios. Como el apóstol Pablo en Colosenses 1, 28 y 29, que él está trabajando hasta el punto de estar agonizando. Yo voy a trabajar con toda mi fuerza y a veces voy a estar sumamente cansado, pero no voy a dejar de trabajar aún que esté agonizando. No voy a dejar de trabajar aún que esté en agonía. ¿Por qué? Yo creo que Pablo entendía
y los siervos que trabajan en el reino de Dios entienden lo que significa el reino de Dios. Y hablando acerca de la escatología, vemos estas recompensas, decimos, vamos a trabajar, no por esas recompensas, obviamente. Creo que esa es otra aclaración que debemos de hacer. No trabajamos por esas recompensas, pero esas recompensas nos motivan. Esas recompensas nos motivan a servir al Señor, no poniendo nuestras miradas en esas recompensas, porque lo repito, cuando yo esté en el cielo, no voy a decir y no me voy a sentir orgulloso por lo que hice en la tierra, sino que voy a darle gloria a Cristo, porque por Él, para Él y por medio de Él hice todo lo que hice aquí en la tierra. Pero eso debería de motivarme, a mí. Muy bien, habiendo dicho todo esto, entonces, ¿cómo es que la escatología puede ayudarnos en la consejería bíblica? Bueno, la muerte es un tema que puede ayudarte a aconsejar a una persona que viene a tu escritorio o viene con preguntas, ya sea para poder aclararle cuál es la realidad inminente de todas las personas, ya sea para que esta persona pueda reubicar su esperanza. ¿Cuál es la esperanza básica de esta persona que viene a recibir consejería? ¿Está viendo la muerte como algo muchísimo mejor, como el apóstol Pablo? Si no es así, tenemos que redireccionar su manera de pensar y ver la muerte. ¿Está teniendo mucho temor a la muerte? Hay que redireccionar eso. Tenemos que tener mucho cuidado con la enseñanza diabólica de los viajeros celestiales cuando están afrontando la muerte. Y también el juicio, un tema de la escatología, puede ayudarnos para poder ver cómo estamos viendo los juicios, como el juicio para discriminar el lugar de su eternidad, para discriminar el grado de su castigo y para discriminar el grado de su recompensa. Y antes de terminar, quiero que veamos algunos elementos de la escatología que no debemos descuidar. Y aunque nosotros tenemos una postura premilenarista, dispensacionalista, no debemos de descuidar esto. Y aún un amilenarista, y aún un postmilenarista, y todas las posiciones que puedan existir, no deberían de descuidar esto de la escatología. Y nosotros como premilenaristas también. Y son 4 elementos de la escatología que no debemos descuidar. Número 1, la anticipación. Número 2, la preparación. Número 3, la participación. Y número 4, la glorificación. Número 1, no tenemos que olvidar el elemento de la escatología de la anticipación. La Biblia nos manda a estar alertas a su venida. Eso lo encontramos en Mateo 24 y otros pasajes. ¿Quiénes de los que están aquí conocen el día y la hora de la venida del Señor? Ninguno de nosotros. Aún los que van a estar en la tribulación, aún los que van a estar cerca, días, meses, años de la segunda venida de Cristo, no saben con exactitud qué día, qué hora y qué momento va a venir el Señor. Entonces tenemos que estar nosotros alertas. La Biblia usa los verbos velad, y esa es la idea, estar alerta. No sabemos el día de la hora. Pablo le dice a los tesalonicenses, y en Apocalipsis también se menciona que Él vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón no te avisa qué hora va a llegar, porque si no tú lo esperarías, verá, bien armado. La preparación, el segundo elemento que no debemos descuidar de la escatología, la preparación. La Biblia nos manda a estar preparados para su venida. La Biblia no solo nos manda a estar alertas a su venida, la Biblia nos manda a estar preparados para su venida. Tenemos que mantener nuestra obediencia, tenemos que mantener nuestra fe auténtica, primera de Pedro, tenemos que mantener nuestra esperanza también. Muchas veces, y esto nos pasa, creo, a menudo, que cometemos un error como ese, tocar el timbre a la hora que no es. Cometemos el error de esperar la venida de Cristo, no para la gloria de Cristo, sino para mi bienestar. Por ejemplo, ¿por qué quieres que Cristo venga ya? Muchas veces es porque ya no quieres pagar
la tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, si vienes, ya no necesitas eso, ya no quieres luchar con este mundo pecaminoso, con los presidentes, pero eso no es eso no glorifica mucho a Dios. Eso más que todo es un deseo personal, y no sé hasta qué punto se puede volver un deseo pecaminoso. Esperar la venida de Cristo, desear la venida de Cristo para tu propio bien. La Biblia nos manda a estar preparados para su venida, pero para su gloria. Y rápidamente la Biblia nos manda a estar ocupados antes de su venida, haciendo discípulos. Juan 14 dice que haremos cosas mayores que las que Cristo hizo, y ese pasaje habla acerca de hacer discípulos para la gloria de Cristo, sirviendo productivamente en su reino. Mateo 24 habla de eso, y lo que estamos mencionando ahorita, el cuarto y último elemento, la glorificación. La Biblia nos manda a estar enfocados en el objeto final de su venida. El objeto final es la gloria de Cristo. Segunda Tesalonicenses 1:10 dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los creyentes. El objeto final es la gloria incomparable. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que la aflicción del tiempo presente no se compara con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. El objeto final es la glorificación de Cristo, y el creyente tiene parte en esa glorificación. Por estar en Cristo seremos como Cristo y nos pareceremos a Cristo. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida sea manifestada, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Otro pasaje dice: a lo cual les llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Romanos dice: a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, a los que justificó a estos también glorificó. Efesios dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Todos estos pasajes usted los conoce, yo solo se los recuerdo esta mañana, pero apuntan a que la venida de nuestro Señor Jesucristo no está centrada en el hombre, está centrada en Él, y es para su gloria. Aún mi propia glorificación, aún que yo voy a ser glorificado, aún que yo voy a ser semejante a Él, no le quita nada de gloria a Él, porque yo voy a ser glorificado, voy a recibir un cuerpo incorruptible por Él, para Él y por medio de Él. Y no tenemos que olvidar esto cuando hablamos acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y debemos de estar pensando constantemente en esto, en que la segunda venida de Cristo, está bien, tenemos que poner los detalles, y nosotros que somos preliminaristas estamos seguros de eso, pero no desenfocarnos. Es como Apocalipsis. Algunos ven Apocalipsis y dicen: uy, yo le tengo miedo, no voy a leer Apocalipsis, ya cuando voy por el monstruo de 10 bestias ya me da miedo, y no ven ahí. Otros ven Satanás destruyendo al pueblo de Israel, pero eso no es Apocalipsis. Apocalipsis es la gloria de Dios, la santidad de Dios, el juicio de Dios, Dios trayendo juicio a los que rechazaron. Es la gloria del Señor, es la gloria de Cristo, es la justicia de Cristo, es la majestad de Cristo. Y ocurre también en la escatología. No debemos de perder de vista que el objeto final de la segunda venida de nuestro Salvador es la gloria del Señor. Que la escatología nos ayude entonces a enfocar verdaderamente nuestros pensamientos. ¿Dónde están ubicados nuestros pensamientos? ¿Dónde están ubicados los pensamientos de los que estamos aconsejando? ¿Están pensando terrenalmente? Una de las cosas que recalca Apocalipsis es los amadores de la tierra. Ellos van a recibir castigo porque amaron este mundo, amaron lo terrenal, amaron lo que había en este mundo, y por eso viene el juicio para ellos. Y en nuestros aconsejados tenemos que educarlos, enseñarles de que sus pensamientos tienen que estar enfocados en Cristo, para Cristo y para la gloria de Él. Cualquier otro pensamiento centrado en el hombre, centrado en su familia, en su empresa, aún en un ministerio, aún en la iglesia, es idolatría. Es idolatría. Tengo que pensar, tengo que vivir para la gloria del Señor. Muy bien, oremos. Señor, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias porque tú vienes y vienes pronto.
Muchas gracias, Señor, por recordarnos a través de tu palabra que pronto volverás, tu nombre será reivindicado. Nadie más pisoteará tu nombre. Nadie más podrá levantarse a vituperarte. Nadie más podrá levantarse, Señor, a denigrar tu nombre. Tú vendrás y harás justicia. Callarás la boca de aquellos que una vez se rebelaron contra ti y quisieron mancillar, manchar, denigrar tu gloria y tu nombre. Señor, gracias. Gracias porque vienes pronto y te pedimos perdón si a veces estamos pensando solo en nosotros en vez de pensar en tu gloria. Perdónanos si estamos enfocados en mi enfermedad, mi problema, mi adversidad, mi negocio, y nos hemos olvidado de tu gloria. Nos hemos olvidado del propósito por el cual estamos aquí en la tierra: vivir para gloria, honra y alabanza tuya. Señor, ayúdanos a vivir alertas, ayúdanos a estar preparados y ayúdanos a enfocarnos en el objetivo principal de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.